buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Enfermería con Propósito. Soy Valen y en esta ocasión os traigo un tema muy filosófico, muy personal, que muchísimos sanitarios de todas las categorías interiorizamos, compartimos y que siempre está presente, que resulta muy silencioso, pero no por ello menos importante, como es el desgaste psicológico o emocional que produce la atención constante del paciente, ¿no? Es decir, el trabajo, el día a día en el centro hospitalario, en el sector sanitario, que poco a poco va haciendo mella de alguna manera, pero que es importante tener conciencia de él y saber revertir mediante una serie de mecanismos que ahora mismo os iré proponiendo, os iré explicando. El agotamiento sanitario, digamos que no es un síntoma, ¿no? Sino que es una consecuencia, digamos, del día a día. ¿De acuerdo? Es decir, el trato constante o continuado de personas que están enfermas, de situaciones de mucha vulnerabilidad, de situaciones de mucha fragilidad, de experiencias muy desagradables, ver fallecimientos, este tipo de cosas, poco a poco, aunque uno intente sobreponerse y estar siempre erguidos y demás, internamente va haciendo un poquitito de mella, va como limando un poquito cierta parte de nuestro ser que acaba por llegar a provocar a lo mejor algunas fallas a nivel emocional que si no se revierten a tiempo pues pueden pasarnos después factura, ¿no? con el tiempo. El desgaste psicológico no siempre aparece por una gran tragedia que hayamos experimentado. A ver, con la tragedia del COVID pues todos experimentamos un gran impacto, ¿no? Nadie estaba preparado para ello, nadie sabía de qué manera afrontarlo porque nadie se había visto inmiscuido en una situación de esas características, pero no siempre tiene que ser algo tan traumático. De hecho, eso es lo menos habitual, lo menos recurrente, ¿no? Lo más habitual que es, pues, situaciones de fragilidad, pacientes ancianos con escasa o ninguna atención o ninguna compañía, desgracias, noticias muy negativas, todo ese tipo, ¿no? De, bueno, la propia rutina diaria que acaba siendo cargante o bastante consistente y acaba por ir desgastando bastante, ¿no? A nivel emocional, a nivel anímico. Todo ese tipo de cosas son los que llegan a hacer cierta limeza, ¿no? Muchas veces se llega de una manera paulatina, poco a poco, de manera silenciosa, uno no se da cuenta de que eso está afectándole, pero cuando ya llega un punto en el que el desarrollo, la afectación son bastante notorios, bastante importantes, pues ahí es cuando nos viene el jarro de agua fría, ¿no? ¿Cuál es una de las cosas más peligrosas de trabajar en un hospital? Pues que el desgaste está siempre de manera intrínseca, ¿no? al desarrollo profesional. No somos conscientes de él, pero va haciendo mella, ¿no? ¿Qué entendemos por desgaste? No solamente cansancio físico, también mental, también psicológico. No es también el hecho de dormir poco, el hecho de que los turnos de noche pues acaben por machacarnos a nivel físico y de desgaste generalizado, ¿no? Pues no dormir suficiente, romper el ciclo de sueño normal que debería ser por la noche, no poder realizarlo porque estás en turno, las horas, ¿no? Que te tiras ahí, en fin, los turnos que a veces se hacen inacabables, ¿no? Porque aunque sean de una hora a una hora determinada, acaban haciéndose muy cargantes y el volumen de trabajo se hace muy pesado o muy desgastado, ¿no? Es una acumulación, es algo que se construye o que se va depositando día a día, ¿de acuerdo? El más importante, ¿no? Por empezar, digamos, a desgranar dónde empieza y caracterizarlo cómo es el procedimiento, ¿no? Uno de los ejemplos más notorios es, por ejemplo, que de alguna manera estas noticias o estas malas situaciones o estas situaciones de fragilidad que vemos en muchas personas, llega un momento en el que te van afectando cada vez menos. No que te endurezcas, no que de alguna manera te hagas más frío o más fría o más de piedra, ¿no? Sino que simplemente como que tu propia cabeza busca tener una forma de asimilar todo ese tipo de información de una manera mucho más optimizada sin dejar que eso te afecte, porque de lo contrario eso afectaría a tu rendimiento y por ende eso acabaría por inmiscuirte a ti en un procedimiento, un proceso
de desgaste psicológico emocional que sería contraproducente, ¿no? Entonces es como que el instinto de supervivencia de tu cabeza, de tu persona, se activa y dice, esto no voy a permitir que me afecte, porque si me afecta vamos a acabar muy mal. Y también de una manera ligada al hábito, ¿no? Por desgracia, nos hemos habituado a que eso sea un acto rutinario, ¿no? En nuestro día a día. Presenciar o ser testigos de ese tipo de situaciones. Llega un momento en el que te adaptas, te habitúas, ¿no? a la continuidad, a la rutina, y ya no te resulta algo llamativo. Al principio sí, cuando eres más novato, más novata, pues todo te resulta mucho más llamativo, estas situaciones, estos problemas, pero llega un momento en el que el propio hábito ya te acaba te acabas por familiarizar, ¿no? Con ello. Situaciones muy duras que acabas por normalizar, ¿no? Llega un momento en el que ya empiezas a funcionar en piloto automático. Entonces, todo esto ya te da que pensar en el que ya estás adaptándote a un ambiente, a unas circunstancias muy duras en las que ya no te acaba por molestar, ¿no? A presenciar o experimentar ciertas cosas, sino que ya las consideras algo muy normal, ¿no? Y llega un momento en el que aunque tú seas capaz de sobrellevarlo y de no dejar que se te acumulen, una parte interna de ti sí que las está reteniendo. Las retiene, las mantiene en la retina, pero no permite el cuerpo que se le mantengan en el pensamiento. Pero cuando llegas a casa necesitas descargar con todo, necesitas desconectar, necesitas olvidarte, necesitas eliminar todo ese contenido negativo que has estado absorbiendo o acumulando, aunque durante el acto profesional no te haya repercutido, no hayas permitido que te repercutiera. Cuando llegas a casa es cuando necesitas soltar lastre, porque de lo contrario lo expresarías o lo exteriorizarías en casa, y entonces ahí vendría un problema añadido, que es que tus familiares más allegados, tu entorno, se repercutiría negativamente de todo eso que has estado tú arrastrando o acumulando, y ahí habría un problema gordo. Todas esas señales son las que poco a poco van demostrándote, o de las que tienes que ir cogiendo ya cierta idea de que están ahí, y de que cuando están ahí y tú seas consciente de que están manifestándose de esa manera, ser consciente de ello, ser conscientes de ello, y entonces pasar a asimilarlo como que es parte del proceso, pero controlarlo. Es decir, no tampoco evitarlo, porque no se puede, pero controlarlo, pasar a ser conscientes de ello, que es la clara diferencia. Por ejemplo, en mi caso, pues durante el COVID todo era muy duro. Es decir, todas las experiencias que recibíamos eran muy traumáticas. No había familiares entre los pacientes, no se permitía que entrara nadie, claro, por mantener la individualizadas las habitaciones, si se podía, o si no, dobladas, pero sin familiares, por evitar el acúmulo de gente, porque era todo muy contagioso todavía, no había vacunación, era todo una locura. Entonces muchos pacientes estaban solos, y había pacientes que fallecían solos. Y era muy triste. Y luego tener que informarles telefónicamente, que lo hacíamos todos los días, a los familiares de cada paciente. Ver cómo ellos desde ahí, la impotencia, la tristeza de no poder estar con ellos, cogiéndoles de la mano. Era muy duro psicológicamente. Aún se me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Todas esas situaciones te van haciendo mella. La diferencia está en que cuando llegas a tu casa, para mí mi casa era mi santuario. Mi casa era lo que permitía desconectar, como coger esa parte, ese libro, dejarlo en la estantería y directamente centrarme en otra cosa. Ponerme a ver una película, ponerme a ver una serie, disfrutar de la presencia de la compañía de mis animales, de mi pareja, olvidarme de todo. Los videojuegos, a lo que soy bastante fan, libros, es decir, desconectar, no dejar que la cabeza reviviera y reviviera y reviviera, porque eso es lo que acaba haciéndome ella. Eso en cuanto a mi experiencia personal, ¿no? Pero hay muchas otras tantas, y también de la práctica diaria. He dicho del COVID porque es la más notoria, ¿no? Que la gente no suele ver, ¿no? Que le ocurre al paciente, al profesional sanitario, de cara al trato con el paciente y a este tipo de situaciones, es, pues por ejemplo, situaciones que te han resultado muy chocantes y que has retenido de manera ya constante durante años, que siempre te vienen a la cabeza, siempre te viene a la mente, te viene la imagen del momento en cuestión, como si lo estuvieras viviendo de nuevo. Eso tu cabeza lo inmortaliza porque es una situación dramática y no la puedes olvidar. Entonces siempre vas a estar recordando, ¿no? Situaciones, pacientes, caras, vivencias,
palabras, todo eso te va a venir como si se hubiera acabado de acontecer hace 2 minutos, ¿de acuerdo? Las familias también, situaciones familiares, dramas familiares, problemas familiares, temáticas en las que, aunque no quieras inmiscuirte, porque tenemos que mantener cierta separación a nivel profesional por digamos, profesionalización, no puedes inmiscuirte al 100%. Pero quieras que no, muchas veces tú estás ahí delante, ¿no? Y para muchas familias somos un apoyo, un pilar muy importante. Entonces, aunque tú no lo busques, no te inmiscuyas de manera directa o de manera decidida por tu cuenta, quieras que no, te hacen partícipe o parte, aunque sea de un pequeño porcentaje, y quieras que no, pues eso lo vives, ¿no? Esas vivencias, somos humanos, es lo normal, ¿no? Fallecimientos, acabas por habituarte al trato con un fallecido, a cómo adecentarlo, a cómo acompañar a la familia en un proceso de luto, de acompañamiento, ¿no? Pero llega un momento también en que te endureces a ello y no te resulta. Pero hay otros que sí, a lo mejor por su dramatismo, por su desarrollo tan triste, ¿no? ¿Cómo os diría yo? Como tan laborioso, ¿no? Tan alargado, una agonía muy alargada, ¿no? Muy aletargada. Llega un momento en el que te acaba pasando factura y decir, esta pobre mujer, este pobre hombre está ahí padeciendo y no hay manera de que se le pueda calmar más, porque son situaciones a lo mejor que cada diagnóstico es un mundo, ¿no? Entonces cada situación es un mundo. Todo eso acaba haciendo mella, ¿no? Decisiones difíciles como por ejemplo, cuando las que teníamos en el COVID, decisiones difíciles como cuando no teníamos suficiente capacidad material de respiradores para darle a todo el mundo y hubo que aplicar un filtro. Por parte del colectivo médico se aplicó un filtro de decir, a partir de X edad y en esta situación no se le pone ventilación mecánica no invasiva. No tenemos que gestionarla de la manera más apropiada. ¿A quién? A menos de X edad, sí. A más de esa edad, no. La ventilación básica con ventimask o con reservorio y pare usted de contar. Y no podemos hacer otra cosa. Eso es duro, ¿eh? Aplicar eso es muy duro. Aplicar eso a una persona que dices, es que a lo mejor se hubiera salvado, o es que a lo mejor esa persona, a pesar de tener más de 80, estaba en una situación funcional óptima, en la que era autosuficiente y tal, y no poder aplicarle medios que lo hubieran podido perpetuar o mantener con vida por falta de medios, es duro, ¿eh? Eso es una situación muy dura, muy, muy dura, y eso es muy importante saber gestionarlo internamente. Hay que hacer de muchas veces psicólogo. Sentimiento de responsabilidad. ¿Hasta qué punto nos estamos responsabilizando de muchas de las situaciones o de la situación del paciente o de los pacientes que llevamos y estamos queriendo asimilar a lo mejor más de lo que nos toca y eso acaba haciendo mella también? Es muy importante saber aplicar filtros y límites de decir, hasta aquí es mi responsabilidad y no puedo ni debo emocionalmente, psicológicamente responsabilizarme más de lo que ya lo estoy haciendo, porque no me va en el puesto ni en el cargo y me va a hacer mella a mí a nivel personal. Entonces tampoco hay que asimilar cargas que no nos tocan, ¿de acuerdo? No hay que dramatizar en exceso, hay que ser conscientes de la realidad, ¿de acuerdo? ¿Cómo tratamos de adaptarnos como colectivo? Pues muchas veces, por ejemplo, aplicamos el humor. El humor es una técnica maravillosa, fantástica, que a veces surge de manera natural entre todos los compañeros y compañeras, porque yo creo que es un mecanismo también de adaptación que hace la mente para minimizar el dramatismo de las situaciones y de las vivencias, ¿no? Y hacerlas más llevaderas, para quitarles carga. Y a veces es que te surge un humor así muy esporádico, muy entre nosotros, muy en nuestra línea, que solo nosotros conocemos, ¿no? Y que solo entre sanitarios vamos a poder entender y acabar de aplicar, ¿no? a la práctica diaria, que otros sectores profesionales no pillarían o no sabrían, ¿no? realmente de lo que estamos queriendo hablar o de lo que estamos queriendo decir, muchas veces rozando el humor negro. Pero es que es normal que sea un humor más tirando a negro, porque es que las vivencias que tenemos son duras, no son de color rosa, son de color negro. Entonces llega un momento en el que o aplicas ese humor, o si no es posible poder reducir esa carga negativa, ¿no? de las vivencias.
apoyo que tenemos constante, el sentir que estás codo con codo con tus compañeros, con tus compañeras, en que somos piña, en que estamos en la trinchera que llamo yo, ¿no? Todos juntos y sufriendo lo mismo, padeciendo lo mismo, viviendo lo mismo. Entonces eso crea una sensación de piña y de unidad, de compañerismo, casi como desde el ámbito militar, diría yo, ¿no? Como compañeros de batalla o hermanos de armas, ¿no? Casi. Es una sensación muy de esa línea, ¿no? de esa índole. Camaradas, ¿no? Que se dirían. Separar el trabajo de la vida personal es muy importante, como he dicho antes, llegar a casa y saber desconectar, saber quitarte esa carga, dejarla aparcada en el coche, y en tu casa llegas y como si no hubiera pasado nada. No tener para nada un lastre que te tenga a ti que afectar a nivel emocional, a nivel anímico, y que pueda afectar a los tuyos, o que les pueda repercutir negativamente a ellos o al trato con ellos, ¿no? Para nada, o sea, olvidarlo. Tener hobbies, entrenar, por ejemplo, ir a hacer ejercicio, deporte, es importantísimo. Todo eso ayuda a desconectar la mente y a agilizarla y a hacerla mucho más reactiva y más flexible, ¿no? A la hora de tener también que gestionar el día a día y este tipo de decisiones en el ámbito laboral. Y lo que os decía antes, también aprender a relativizar hasta dónde puedo yo gestionar, hasta dónde es mi capacidad y hasta dónde ya no, ¿de acuerdo? Y eso es un poco así, a grosso modo, lo que supone el desgaste en la profesión sanitaria, y desde un enfoque que considero que era importante que os pudiera hacer transmitir, para que fuerais conscientes de hasta los puntos y los límites a los que nos estamos exponiendo constantemente, y las herramientas de las que disponemos, o de las que considero que es importante que os haga yo llegar o saber. Y también para todos aquellos compañeros o compañeras que os estáis iniciando, que os habéis iniciado hace poco en la carrera, en la profesión de enfermería o de sanidad en general, que os pueda venir bien este tipo de consejos o de tips o de herramientas para poder gestionar todo este día a día, ¿no? Porque considero que es algo muy, muy importante. Cuidar de otros implica que uno tenga que cuidarse a sí mismo primero. Si nos cuidamos a nosotros mismos, principalmente, estaremos disponibles o dispuestos para cuidar a los demás, ¿vale? Si no, va a ser muy difícil, ¿de acuerdo? Y lo dicho, esto lo considero yo uno de los temas muy importantes de nuestra profesión, del ámbito sanitario. Espero que os haya resultado interesante, espero que hayáis podido obtener cierta visión, ¿no?, más amplia de este mundo, aquellos que no estáis familiarizados con este mundo. Para los compañeros y compañeras que sí sois de mi ámbito, espero haber podido aclararos algunas cosas y que os hayan servido de cierta ayuda, ¿no? Herramientas que os pueden venir bien el día de mañana. Cada vez que queráis tener algo claro, pues podéis volver a visualizarlo y que os sirva de referente o de apoyo, ¿no? Y lo dicho, si os ha gustado, recordad dejar un like en el vídeo para que os siga referenciando mis vídeos, y también para apoyar el canal. Si os queréis seguir estando al tanto de nuevos temas de los que hablaremos en el canal, recordad de darle a la campanita, de suscribiros, dejar en comentarios todo aquello que queráis comentar, vuestras propias experiencias, vuestras opiniones al respecto, cómo lo gestionáis vosotros. Dejadmelo en comentarios y podremos comentar al respecto de ello, e incluso darme ideas si queréis para que trate de algún tema en concreto. Pues lo anoto y desde comentarios pues lo podemos trasladar a un vídeo, ¿no?, con un contenido explícito de todo aquello que queráis que hablemos. Y nada, lo dicho, me despido, gracias por haber pasado y chao, chao, nos vemos en el próximo vídeo.